Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del miércoles 5 de junio con la última noticia del caso Begoña Gómez, pues la esposa de Pedro Sánchez ha sido citada a declarar como imputada ante el juez que adelanta la instrucción de sus casos por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. El magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha decidido citar a la mujer del presidente del gobierno el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana, asegurando que con los datos con los que cuenta existen elementos que justifican esa aparte inicial sospechosa de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada, cierro comillas. El instructor abrió diligencias de investigación el pasado mes de abril al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, a quien acusaba de actuar prevaliéndose de su estatus personal como esposa del presidente del gobierno. Bueno, pues ya la tenemos liada. Les recuerdo a ustedes la secuencia de acontecimientos. Se presenta una denuncia contra Begoña Gómez. Esa denuncia fue recogida por todos los periódicos del mundo mundial gracias a la reacción que tuvo Sánchez. La reacción que tuvo Sánchez fue mandarnos una carta. Tengo una carta para ti. Esa carta contribuyó a que la prensa internacional se hiciera eco de la denuncia, pero contribuyó también a otra cosa, contribuyó internamente y también en el exterior a que no supiéramos que Begoña Gómez estaba imputada. De lo que se hacía eco la prensa internacional era de que Sánchez se tomaba un periodo de reflexión. Pero la noticia de la imputación de Begoña Gómez pasó relativamente desapercibida y de hecho no se confirmó hasta que luego, con posterioridad, un auto del juez pues dejó claro que Begoña Gómez estaba imputada. Y quedó claro que estaba imputada desde antes de haber Pedro Sánchez redactado su carta. Pedro Sánchez sabía en el momento de redactar su primera carta que Begoña Gómez estaba imputada, a pesar de lo cual pues decidió ocultarlo y decidió escribir una carta a la ciudadanía intentando provocar una reacción de vamos a arropar a nuestro líder. No le salió muy bien la jugada, en el sentido de que no consiguió, por ejemplo, con su manifestación de autobombo en Ferraz, no consiguió juntar pues a 5.000 personas en una provincia donde el Partido Socialista tiene cerca del 1.000.000 de votos. Pero el caso es que sí logró opacar esa carta de Pedro Sánchez el hecho de que Begoña estaba imputada. Había una enorme confusión. ¿Lo está? ¿No lo está? ¿Está formalmente investigada? ¿No está formalmente investigada? Al fin y al cabo no se la ha citado todavía como investigada a declarar. Bueno, pues ahora ya tenemos la confirmación definitiva de que está investigada Begoña Gómez y citada como investigada a declarar el 5 de julio, con la consiguiente repercusión en toda la prensa internacional, como luego veremos. En estos momentos se produce un hecho inédito en nuestra democracia, y es que la mujer de un presidente está llamada a declarar como investigada en un caso de corrupción, porque hay un juez que ha considerado que hay suficientes indicios como para pensar que Begoña Gómez podría haber cometido delitos, como por ejemplo el de tráfico de influencias. Estamos hablando de que la mujer de un presidente se ha dedicado a brujulear en los aledaños del poder, se ha dedicado a establecer relaciones con empresarios que luego conseguían determinadas prebendas por parte del gobierno presidido por su marido. Prebendas consistentes en contratos públicos, en subvenciones, en rescates. Incluso aunque no hubiera nada delictivo en las actividades de Begoña Gómez, habría motivo suficiente para que Pedro Sánchez
dimitiera, que hubiera dimitido hace mucho, porque no es presentable que la mujer del presidente del gobierno se dedique a escribir, por ejemplo, cartas de interés en favor de empresas que optan a determinadas concesiones de dinero, claro está, por parte del presidente del gobierno. La mujer de un presidente tiene que abstenerse de hacer ese tipo de cosas. Pero, de todas formas, dentro de todo lo que se le achaca a Begoña Gómez, pues hay cosas que tienen apariencia de más problemáticas y cosas que pues quizá escapen al radar de la condena penal. Por ejemplo, sus cartas de interés para con determinadas empresas. Pues yo no sé cómo está el tema de intentar demostrar causa-efecto en lo que son las decisiones del gobierno de Pedro Sánchez. Será fácil en sede penal, en sede judicial, demostrar que esas cartas fueron lo que determinó determinadas concesiones. Pues no lo sabemos. Ahora, hay algunos aspectos de esas investigaciones, por ejemplo los relativos a un contrato dado por el Consejo Superior de Deportes, que tienen peor pinta. Y entre otras cosas, pues eso ha motivado un registro de la Guardia Civil en el Consejo Superior de Deportes y la localización de un contrato firmado por el que era delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y ahí pues mucho me temo que las cosas se ponen un poco más complicadas, por lo menos para José Manuel Franco y para alguno de los empresarios relacionados con Begoña Gómez. Separemos las dos cosas. El aspecto penal, donde podrá ser o no posible al final que Begoña Gómez reciba un correctivo en forma de condena, y el aspecto ético. El aspecto ético es tan apestoso que hace mucho que Sánchez se tendría que haber marchado. Pero Sánchez, ya saben ustedes que ha hecho tantas cosas a lo largo del tiempo que lleva en Moncloa, que estéticamente no son demasiado presentables, y bueno, pues a pesar de ello no se ha ido todavía. Con lo de Begoña Gómez resulta difícil que Sánchez pueda resistir el mazazo de que el 5 de julio la mujer del presidente vaya a tener que ir a los juzgados a declarar como investigada. Pues hombre, puede ser excesivo hasta para Sánchez, que parece que lo aguanta todo. ¿Cómo demonios ha reaccionado Sánchez a la imputación de su mujer? Pues vamos a verlo. Y es que frente a la citación para que Begoña Gómez declare como imputada, el presidente del gobierno ha vuelto a dirigirse a la ciudadanía por medio de una carta publicada en su cuenta de X. Pero antes de ver la nueva carta del presidente, escuchemos lo que decía Sánchez en el 2017 cuando exigió la dimisión de Mariano Rajoy por las acusaciones de corrupción en su gobierno, señalándolo de degradar el cargo. Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Así que, señor presidente del gobierno, entre el interés de España y el interés propio, yo le pido que pida o que piense en el interés de España y en consecuencia dimita. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España, degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español. Esas eran las palabras de Pedro Sánchez en el 2017, pero el presidente en esta ocasión no ha decidido tomarse días de reflexión y por supuesto tampoco ha presentado su dimisión, pues asegura que todo es una mentira, escribiendo lo siguiente en su carta: todo mentira, un gran bulo, una más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán.
asegura el jefe del Ejecutivo en uno de los apartes de su carta. En la misiva, Pedro Sánchez hace referencia al momento en el que se hace pública la citación de su esposa a declarar como investigada, señalando que la noticia se da a tan solo 5 días de que se realicen las elecciones europeas. De esta manera, acusando al juez de saltarse la norma no escrita de citar resoluciones que condicionan el desarrollo de una campaña. Dice Pedro Sánchez que se ha saltado todas las normas escritas, habidas y por haber, que el juez se ha saltado una norma no escrita. Pero, vamos a ver, Pedro Sánchez, ¿se puede tener más cara dura? Pedro Sánchez es un señor que ha vulnerado la Constitución, la norma fundamental de nuestro Estado de Derecho. Y no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Por 3 veces, 2 de ellas por encerrarnos ilegalmente durante la pandemia. Vox recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Por 2 veces nos encerró inconstitucionalmente Sánchez, saltándose las normas escritas. Sánchez es un señor que no ha tenido problema en forzar las normas escritas e incluso en modificarlas cuando eso le venía bien para sus intereses políticos. Ejemplo, reformando el delito de malversación. Ejemplo, eliminando el delito de sedición. Ejemplo, llevando al Congreso una ley de amnistía para amnistiar a los corruptos golpistas del 7 de octubre. Sánchez es un señor que se pasa las normas escritas por donde le da la gana. Y tiene el cuajo en su carta de decir que el juez ha incumplido una norma no escrita. Es decir, algo que no es una norma. Será una costumbre no escrita, pero nunca una norma. El juez no ha incumplido nada. El juez se ha limitado a dictar una resolución. Que resulta que esa resolución Sánchez hubiera preferido que se dictara después de las elecciones europeas. Toma, pues sí. Y yo preferiría pues ser más alto, más rubio y más guapo. Pero ¿qué quiere usted que le diga? Me ha tocado lo que me ha tocado. No puede usted acusar al juez, insinuar que es que el juez actúa por criterios políticos, porque el juez se ha limitado a dar una resolución cuando ha considerado conveniente. ¿Por qué no pueden los jueces en campaña electoral seguir con sus casos? ¿Qué especie de manipulación política de la justicia es esa? Evidentemente es una norma no escrita que dice Pedro Sánchez. Porque a ver cómo justificabas escribir eso en una norma. A ver qué justificaría paralizar la justicia durante una campaña electoral. Es más, ¿no tienen derecho los ciudadanos a saber toda la información relevante antes de votar? Si hay un caso de corrupción, ¿por qué se va a parar durante una campaña electoral? ¿Nos está diciendo Sánchez que se ha pactado durante los años anteriores el que no hubiera intervenciones de la justicia durante la campaña electoral? Yo le recuerdo al señor Sánchez, por ejemplo, que en las elecciones del 28M, del 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas en 2023, durante la campaña electoral se produjeron actuaciones policiales y judiciales que claramente influenciaban el desarrollo de la campaña. Me refiero, por ejemplo, a las detenciones de personas por compra ilegal de votos. ¿Cree el señor Sánchez que no habría que detener a quienes están comprando votos ilegalmente hasta después de las elecciones? Es decir, ¿deberíamos dejarles que siguieran comprando votos hasta el cierre de las urnas? Pero, por el amor de Dios, si nos está usted diciendo, señor Sánchez, que ha habido alguna especie de pacto político en la casta para dejar ciertos temas de corrupción al margen del debate durante la campaña electoral, pues hombre, nos gustaría que fuera más específico. ¿Podría decirnos quién y cuándo ha pactado eso? ¿Podría darnos más detalles sobre cómo se ha hurtado a los ciudadanos el debate sobre casos de corrupción en campaña electoral? Porque eso nos llevaría a conclusiones muy interesantes. De que a lo mejor resulta que es que ha habido un intento por parte de cierta casta política de, en fin, usar la corrupción, pero de aquella manera, porque al final, pues todos se llevan un poquito, ¿no?
Vamos a ver, señor Sánchez. Es la segunda carta que usted escribe a la ciudadanía. Es una segunda carta que entra en contradicción abierta, flagrante, obscena, con lo que usted le decía a Rajoy en 2017. Usted le decía: no arrastre más por el fango las instituciones, dimita. Aplíqueselo, señor Sánchez. Está usted arrastrando por el fango las instituciones, dimita. Le decía usted a Rajoy en 2017: entre su interés y el de España debe prevalecer el de España. Aplíqueselo, señor Sánchez, y dimita, porque entre su interés, el de Pedro Sánchez, y el de España, debe prevalecer el de España. No tiene usted derecho a hacer lo que está haciendo. No tiene usted derecho a convertir la Moncloa en una cueva de ladrones. Presuntos, claro está. Ya no se trata de que alguien haya presentado una denuncia. Le recuerdo que se ha presentado una denuncia por parte de Manos Limpias. Le recuerdo que se ha presentado otra denuncia mucho más trabajada por parte de la organización Hazte Oír. Le recuerdo que Vox está personado como acusación popular en el caso. Hay al menos 3 acusaciones en estos momentos, llevando el peso de las solicitudes al juez para indagación. Le recuerdo, señor Sánchez, además otras 2 cosas. Hemos tenido al menos 2 operaciones de la Guardia Civil ya en relación con la corrupción que le rodea a usted, a su gobierno, a su familia y a su partido. Hemos tenido una operación en la que fue detenido Koldo. ¿Le suena Koldo? El que custodiaba los avales suyos durante el proceso de primarias en el Partido Socialista. Es decir, no es un mindundi. Es alguien de la suficiente confianza de usted como para que usted le encargara custodiar nada menos que los avales de las primarias. La Guardia Civil detuvo a Koldo y a otra docena larga de personas, entre ellas varios empresarios que luego aparecen, algunos de ellos, vinculados con las actividades de brujuleo de su mujer. Pero no ha sido la única operación de la Guardia Civil. Le recuerdo que la Guardia Civil ha entrado a registrar el Consejo Superior de Deportes. Por tanto, no hablamos de que alguien se invente una denuncia y entonces, en base a esa denuncia, se hagan titulares. No. Hablamos de que ya al menos hay un juez, 2, que han visto los suficientes indicios como para estar indagando en el entorno de usted, señor Sánchez. Uno de ellos de manera más próxima, el que ve indicios para llamar a declarar a su mujer como imputada. Otro, en la Audiencia Nacional, de manera menos íntima, pero no menos estrecha. Todo lo referido a la trama Koldo, que no es la trama Koldo, que es la trama Ábalos, que no es la trama Ábalos, que es la trama Sánchez, porque usted era el jefe de ese organigrama en el que aparecen mencionados, dentro del caso de las mascarillas, al menos 3 ministerios suyos, 2 comunidades autónomas suyas y 2 organismos autónomos dependientes de uno de los ministerios suyos. Por tanto, hablamos de que hay al menos ya 2 jueces que han considerado que los indicios de corrupción que le rodean a usted y a su gobierno son suficientes como para investigar. Y hay al menos 2 operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil porque hay indicios suficientes de criminalidad. Por tanto, no hablamos de bulos, no hablamos de organizaciones ultraderechistas que odian a Sánchez. No. ¿Está usted diciendo que los 2 jueces, uno en la Audiencia Nacional y otro en un juzgado de Plaza de Castilla, son ultraderechistas? ¿Está usted diciendo que la Guardia Civil son ultraderechistas que registran el Consejo Superior de Deportes o detienen a Koldo? Oiga, la Guardia Civil depende de usted, ¿no? ¿El Ministerio del Interior tiene lleno la Guardia Civil de ultraderechistas que persiguen al PSOE? Pues es muy peculiar. ¿Sabe usted lo que no ha hecho, señor Sánchez, hasta el momento? Dar ni una sola explicación sobre las actividades de su mujer, ni de Koldo. No ha salido usted a enfrentarse a una rueda de prensa, a explicarnos a los españoles quién, cuánto y cómo robaron durante la pandemia. No ha salido usted a dar una rueda de prensa a explicarnos a los españoles todas y cada una de las actividades que ha desarrollado su mujer. Y tenemos derecho a que nos lo explique. ¿Y sabe usted quién es el que tiene más derecho a que se lo explique? Sus votantes, los del Partido Socialista.
porque les está usted arrastrando por el fango. Les está usted haciendo comulgar con la rueda de molino de me tenéis que respaldar. Tenéis con vuestro voto que blanquear la corrupción presunta de mi mujer y la corrupción presunta de Ábalos. Está usted comportándose, ¿sabe como quién? Como un señor llamado Pablo Iglesias, que cuando saltó el escándalo de que ese que presumía tanto de que se iba a quedar toda su vida en Vallecas a vivir con la gente del común, que es la que merece la pena, porque eso de encerrarse en chalets de $500,000 por ahí en las afueras, pues era eso que hacen los ricos, pues era un poco asquerosete y contraproducente, pues va el tío y se compra un chalet en Galapagar. Y entonces, cuando salta el escándalo, ¿cómo reaccionó? Haciendo un referéndum entre los afiliados de Podemos, para que los afiliados de Podemos le blanquearan la compra del chalet. Para que los afiliados de Podemos, con su voto, dijeran: haz de nosotros lo que quieras, Pablo. Cómprate un chalet, cómprate un yate, cómprate un viaje a la luna, haz lo que quieras porque eres nuestro líder bien amado, y el líder bien amado puede hacer lo que le dé la gana, aunque esté en total contradicción con lo que el líder bien amado dice. Le salió bien a Pablo Iglesias la jugada. Sus bases le aprobaron el que se comprara un chaletaco, después de haber dicho que lo de comprarse chaletacos era una basura. Pero ¿sabe usted qué pasó a continuación? Que Podemos quedó muerto, porque ya a partir de ese momento es imposible vender nada. Desde el momento en que tú te ves forzado a movilizar a tus huestes para que te blanqueen lo peor, ya podrás tener siempre el respaldo de tus hooligans, pero nada más. Y con el Partido Socialista estás, Sánchez, haciendo exactamente lo mismo. Estás forzándoles a ir el 9 de junio a las urnas, a que con su voto den su aprobación a que puedas hacer lo que quieras, a que tu mujer pueda brujulear y hacer lobby y intermediar en negocios como le dé la gana, a que el Partido Socialista se llene de coldos que se dedican a forrarse mientras la gente muere por una pandemia. Les estás obligando a que se arrastren por ese fango del que tanto hablas, a que con su voto te extiendan un cheque en blanco. Y a lo mejor te sales con la tuya. Va a haber muchos votantes socialistas que el 9 de junio irán a decir: líder, haz lo que quieras de nosotros. Pero eso sí, el PSOE, como Podemos antes, está muerto. Puede que el 9 de junio los hooligans socialistas te voten, pero ya nunca más el Partido Socialista va a levantar la cabeza. Te estás intentando cargar España, no sé si lo conseguirás, pero desde luego el Partido Socialista te lo has cargado. Al menos te tendremos que agradecer eso, querido Pedro Sánchez. Vamos con doña Laura Fernández Cañas, a ver qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días desde la redacción de OK Diario. Empezamos recordándoles que en su día el Partido Socialista expulsó a la mujer de Koldó al ser imputada, pero que a día de hoy mantiene la militancia de Begoña Gómez. Más cosas. Preocupación por Carlos Barrabés, que continúa ingresado en una planta para pacientes graves en el hospital 12 de octubre. Y seguimos hablando del socio de la mujer del presidente, al que Pedro Sánchez le agradeció por creer en España mientras le adjudicaba un contrato de 10 millones de euros. Ya lo saben, le esperamos con más detalles de estas noticias y de muchas más en OK Diario. Tengan ustedes un buen día.